Margarita, yo quería preguntaros bueno, pues a los miembros de Bioscar. A ella. Pues a ella. Si tenéis alguna propuesta para la gente mayor, porque hablaste ahora mismo de empleo primordialmente para los jóvenes, pero es que hay que tener en cuenta que la población de Asturias, también la de Gijón, es una población envejecida. Hay muchos mayores, sí. Muchos más mayores que jóvenes. Probablemente porque los jóvenes tuvieron que marchar y quedamos pues los 20 y tantos, ¿no? Entonces, bueno, que no estaría a lo mejor de más que pensáis un poco también en este colectivo, que somos muchos y también muy necesitados de que se nos apoye. Sí, pensamos, porque además es una necesidad urgente, como tú dices, y acuciante. Hay una serie de personas que a una edad en la que deberían de tener su futuro resuelto y con pues una cierta tranquilidad ya para encarar la vida, resulta que se han quedado sin su trabajo, no ven futuro para sus hijos, ven dificultades para tratar o terminar de pagar una hipoteca, un alquiler, en fin, son situaciones sangrantes y a una edad en que, repito, deberían encarar el futuro ya con una cierta tranquilidad. Bueno, pues sí, cuando decimos ayudas a la contratación, no es que sea solamente para los jóvenes, decimos principalmente a los jóvenes porque hay, pues mucho paro juvenil también. Pero eso no quita que no estemos pensando en esa situación, que efectivamente es un colectivo amplio aquí en Gijón. Gracias. Bueno, para